Guapa. Lo siguiente, el próximo mes ya es su segundo examen. Recuerden ver todo cardio y neoplasia que hemos avanzado. Y la idea es, bueno, según era avanzar tumores cardíacos, pero tumores generalmente yo no he visto ningún tumor cardíaco hasta ahorita desde que soy médico, ¿ya? Entonces la idea es tal vez especial en la próxima clase un tema que tenga más conflicto de la parte de cardiología. Ustedes dirán cuál es el que tiene más conflicto en el tema de cardiología para hacerles el repaso a la próxima clase y así ya puedan dar su examen la otra semana, su siguiente semana. ¿Cuál es el tema de cardiología que han tenido más conflicto todos? No me saben que todos. Vamos. ¿Tienen una idea? Bueno, pónganse de acuerdo. Me avisan ya. Entonces, siguiendo, enfermedades del pericardio generalmente son tres, ¿no? Y dentro de las más frecuentes, las principales son las que son. Partiendo, primero diciendo que el pericardio, saben que es la envoltura o la cápsula que envuelve el corazón, que tiene sus funciones básicas de sostén y de protección, ¿no? Entendiendo que el pericardio tiene una lámina o una porción parietal y una porción visceral. La porción parietal es la que está fijada al esternón, a la columna y hace que los movimientos no sean tan bruscos y el corazón esté en un lugar sin movilizarse del mediastino, ¿no? Y la y la parte visceral, que es la que está más en contacto con el corazón, evita que haya roce contra los otros órganos. Y dentro de esto existe un líquido que es más o menos de 30 a 50 ml, que normalmente tiene la función y la finalidad de lubricar, haciendo más fácil el desplazamiento del corazón al momento de la sístole y de la diástole. ¿Ya? Como les mencionaba, una capa visceral, una capa parietal, en la cual la capa visceral es la que está más en contacto con la parte del músculo cardíaco como tal, y la parte parietal la que se fija a las diferentes estructuras para hacer que el corazón se quede en el mediastino, ¿no? Y viene de 30 a 50 ml en la cavidad virtual que existe entre el pericardio parietal y visceral, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? ¿No? Ofrece líquido de esto, hace que las contracciones sean más fáciles del corazón, evita el roce entre los otros órganos, evita la dilatación brusca en actividades físicas del corazón, reduce al mínimo la presión entre los otros órganos, ¿no? Y impide el desplazamiento del corazón. Dentro de las actividades del pericardio se conocen la pericarditis aguda, el derrame pericárdico, el taponamiento cardíaco y la pericarditis congestiva.
¿ya? Dentro de ellas, estos dos son prácticamente lo mismo y esta deriva de él. Entonces, básicamente son dos patologías en la parte del pericardio que vamos a empezar a ver, ¿no? Epidemiológicamente, el 0.1% de los pacientes hospitalizados llega a tener pericarditis, el 5% de los pacientes admitidos en urgencia con dolor torácico o dolor precordial termina siendo una pericarditis. De 1 a un 6% se encuentra en las autopsias, ¿no? Más frecuente en varones y hay una causa idiopática que no se sabe cómo. Generalmente las pericarditis son de origen infeccioso, ya sea viral o bacteriano, y existe un segundo grupo que son estériles, ya que no causan ningún agente infeccioso la pericarditis. La pericarditis como tal es un proceso infeccioso, ¿no? Que produce exudación en una fase aguda dentro de la cavidad del pericardio cuando se produce un aumento de la cantidad de líquido. O sea, vemos aquí que trata de esquematizarse un pericardio. A este lado un pericardio normal de pilas. A este lado vemos un pericardio normal que es liso, tiene una cantidad de líquido de entre 30 y 50 ml normalmente. Y el otro lado vemos un pericardio irritado, el cual va a tener, además de proteínas, va a tener sustancias inflamatorias que se van a ir a cambiar la estructura y la química de lo que hay en el líquido del pericardio. Eso es lo que va a hacer irritar y causar dolor en el paciente. Generalmente la pericarditis es un proceso inflamatorio, ya sea infeccioso o no infeccioso. Por lo tanto, va a dar manifestaciones similares a un dolor de un infarto, un dolor que puede estar asociado o no a la actividad física, pero la característica principal de la pericarditis es que el dolor se incrementa cuando el paciente tose, cuando el paciente inspira, cuando el paciente tiene hipo. Mejora cuando el paciente adopta una posición mahometana o cuando él se inclina sobre su torso, ¿no? Si nos vamos al tiempo, las pericarditis pueden ser agudas o pueden ser subagudas, agudas menor a 6 semanas y subagudas mayor a 6 semanas, crónicas mayor a 6 meses. ¿Ya? Entonces, dentro de las agudas, subagudas y las crónicas existe la fibrinosa, la condensame, la condensame más contractiva, pero básicamente que se entienda que son agudas, subagudas y crónicas. ¿Ya? Dentro de las causas que causan una pericarditis, las más principales son las virales. Cuando un paciente viene con dolor torácico que se exacerba a la inspiración o cambio de posiciones, siempre hay algún antecedente de alguna infección respiratoria previa, ¿no? Por eso nosotros siempre preguntamos cuando aparece un síntoma nuevo si hay alguna enfermedad previa 2 semanas antes de que nos vaya a visitar el paciente. Dentro de las causas virales tenemos los virus Coxsackie-B, ¿no? El virus HF o la influenza y adenovirus. Y actualmente en la pandemia, en la epidemia de dengue que hubo, también el dengue puede causar pericarditis en los pacientes. Ya dentro de las bacterianas, todas las bacterias que pueden causar infecciones en el ser humano, pero principalmente si el paciente es inmunocomprometido, si utiliza corticoides, si es VIH, si es paciente lúpico, si es paciente con artritis reumatoidea. También los parásitos pueden causar infecciones en el pericardio, ¿no? Las derivadas de las complicaciones de los abscesos amebianos que pueden dar en el hígado, pueden por diseminación hematógena, pueden causar una pericarditis. Ahora, lo más frecuente de las pericarditis ahora aquí en Santa Cruz y en Bolivia son las pericarditis debidas a tuberculosis, por lo tanto son unas pericarditis crónicas que son de más de 6 meses de evolución, que pueden ir con dolor precordial, que se exacerba la inspiración. Puede estar sola con un foco infeccioso de tuberculosis y pericardio o algún foco externo, ¿no? Las pericarditis como tal se llegan al pericardio de las siguientes maneras: por contigüidad,
ya sea infección en uno o ambos pulmones, que no se frenó, que no se trató, puede infectar el pericardio. Una infección en miembro inferior que no se frenó, no se trató por vía hematógena, puede llegar al pericardio. Ya, la misma infección no se trató en miembro inferior por vía linfática, puede llegar al pericardio. ¿Ya? Entonces, las vías son esas: hematógena, linfática y por continuidad. Existen pericarditis no infecciosas como tal. Dentro de ellas tenemos la postinfarto. Pacientes que después de 2 semanas de haber tenido un infarto agudo de miocardio puede llegar a tener dolor precordial con las tromboninas negativas, el famoso síndrome de Dressler, cual produce una pericarditis constrictiva en un paciente con dolor intenso, alzas térmicas y malestar general. La pericarditis urémica, pacientes con falla renal crónica que por incremento de la urea, de la creatinina, puede llegar a ser una pericarditis. Pasa en 42% de los pacientes generalmente, ¿no? Y en 15% de los pacientes que son sometidos a hemodiálisis. La neoplasia, paciente que tiene un cáncer, ya sea en la uña o en el dedo del pie, puede tener metástasis y causar una pericarditis alrededor del corazón, ¿no? Las postradiaciones, pacientes neoplásicos que han hecho tratamiento con radiaciones, cuando son sometidos a más de 40.000 rad de exposición radiológica, el paciente puede hacer una pericarditis, y esas son las causas de pericarditis no infecciosa, ¿no? Son pericarditis asépticas o son pericarditis estériles. También existen por enfermedades autoinmunes tipo artritis reumatoidea, tipo lupus, ¿no? También existen los pacientes inmunodeprimidos como los pacientes por VIH, que también pueden causar este tipo de infección. Por cierto, en el libro de este tema creo que son 2 o 3 hojitas, ¿no? Tenemos que buscar un montón de información por todos lados. ¿Ya? Y hablando en sí con lo que es pericarditis aguda, ¿no? Es una inflamación de las membranas del pericardio, que puede ser un padecimiento primario que se origina aquí por inmunodepresión, o que puede venir de otro foco similar, puede ser contiguo, pulmones, neumonías graves o infecciones graves. Típicamente los pacientes críticos que tienen o neumonía o tienen infecciones urinarias severas, ¿no? El líquido que normalmente es de 30, en algunos libros dice 50, 15, otros libros, puede aumentar entre 80 a 200 ml. Y ese líquido va a tener repercusiones clínicas en el paciente, porque este líquido no es solo agua, tiene afectantes inflamatorios que van a cambiar la estructura del corazón y van a hacer que a largo plazo el corazón tenga más limitaciones en su contractilidad. Y al tener más alteraciones en la contracción, van a haber signos de insuficiencia cardíaca. Dentro de la pericarditis, ya dijimos que generalmente tienen después de procesos físicos, que tiene que haber sintomatología como meningitis, fiebre, disnea, sudoración previa, ¿no? Y básicamente el dolor es característico de una pericarditis. Es el dolor pericárdico, o sea, el dolor en región precordial de horas o días, ¿ya? Que se incrementa cuando la persona respira o se inclina hacia adelante con disminución al momento de acostarse adelante. Se exacerba con las 2 personas cuando se encuentran en equilibrio. Bien, dentro de las pericarditis agudas se conocen la pericarditis serosa, la pericarditis fibrinosa, la pericarditis serofibrinosa, ¿no? La mayoría de las pericarditis agudas, pericarditis son agudas, pero algunas pocas, pues, como la tuberculosis y hongos, pueden durar meses. ¿Ya? La pericarditis serosa es una infección, es una inflamación no infecciosa que puede producir una falla renal, puede ser causada por una falla renal, lupus, esclerodermia o tumores o uremia, ¿no? Entonces, estas pericarditis no tienen líquidos, bacterias detectables, ni virus, ni hongos, ni parásitos. Es un paciente que tiene una pericarditis estéril, ¿ya? Líquido que tiene proteínas y irrita el pericardio. Puede ser por irritación de los tejidos contiguos que irritan el pericardio y hace que se liberen reactantes inflamatorios, se produzca mayor liberación y retención de líquidos entre la capa visceral y parietal del pericardio, y eso causa una acumulación de líquido, y eso es lo que molesta, ¿no? Morfológicamente el pericardio se va a mostrar inflamado con neutrófilos, linfocitos mal
macrófago, acumulación de líquido que puede ser desde los 50 a los 200 ml, rico en proteínas. ¿Ya? Y aquí lo que trata de esquematizar, o lo que muestra, este es un corazón porcino, ¿no? Es una pericardite aguda bacteriana por un estafilococcus piógeno, el cual tiene una superficie de pericardio, que es esta blanca que se ve como lechosa, esponjosa, donde está localizada la bacteria, causando ese exudado velloso, que es lo que vamos a ver en un paciente ya, obviamente, cuando fallece. Otro tipo de corazón en el cual se puede ver una pericarditis fibrinosa, en el cual se puede visualizar el pericardio con estas estructuras como si fueran una mallita, que esos son redes de fibrina que envuelve el corazón. Como saben, el pericardio envuelve todo el corazón y las raíces de todos los grandes vasos, ya sean arteriales y venosos. Entonces, este corazón, que normalmente debería tener otro color, no debería tener esas rugosidades que tiene y está opacado, a la larga, esto lo revierte y se convierte como una camisa de fuerza para el corazón. Normalmente el corazón hace una contracción, ¿no? Y lo que facilita el pericardio es que esa contracción no sea dificultosa, pero ya alrededor tenemos esclerosado, endurado, entonces va a tener limitaciones para la contracción y para el llenado del mismo corazón. Entonces eso se convierte a la larga en una pericarditis constrictiva. Lo mismo que vemos una pericarditis fibrinosa, pero en otro tipo de corazón, otro tipo de evolución, ¿no? Lo vemos un poquito más rojo, pero tiene esas áreas de porosidades que va envolviendo todo el corazón y llega hasta las raíces de los grandes vasos. ¿Ya? La patogénesis se divide en tres. O sea, hemos visto que hay cambios en este pericardio y esos cambios son debidos a una vasodilatación local. El pericardio tiene vasos como tal. Y esos vasos van a hacer que se trasude, no líquido, pobre en proteínas, hacia el pericardio, causando una retención de líquido. Aumento de la permeabilidad vascular. Al haber vasodilatación, las células inflamatorias y los leucocitos, que serían los macrófagos, pasan a la intersticio y producen reacciones inflamatorias, ¿no? El exudado leucocitario, inicialmente rico en neutrófilos, se convierte en mononucleares si el paciente pasa las 6 semanas y da las manifestaciones de una pericarditis crónica. Los leucocitos ayudan a contener y eliminan las infecciones normalmente o autoinmunes, pero los metabolitos producidos por estos producen prolongación y agravamiento de la inflamación, causando daño celular local, dolor y sintomatología, que es lo que vamos a manifestar con el dolor pericárdico. ¿No? Si nosotros tomamos ese corazón y hacemos una placa histológica, vamos a visualizar que vemos, en este caso, un corazón de talón, el cual está con una pericarditis. Este es músculo cardíaco, y aquí vemos el pericardio totalmente distorsionado con células inflamatorias mononucleares, que serían los puntitos azules, y restos de fibrina, además de áreas donde hay líquido en el pericardio. Lo mismo, vemos el pericardio engrosado con células inflamatorias, ¿no? Y además distorsión del mismo en una placa histológica. Trata de mostrar lo mismo, donde vemos músculo cardíaco hacia arriba y el pericardio en este lugar, donde se ve también células inflamatorias, los mononucleares principalmente, y estos globitos blancos son líquidos que al momento de la tinción quedó sin nada de líquido, ¿no? O sea, transparente. Entonces la pericarditis fibrinosa, que se forma fibrina por proceso inflamatorio infeccioso y no infeccioso entre el corazón y el pericardio, lo cual va a causar esta adherencia a neutrofilia. Esta es una muestra real en la cual se levanta el pericardio parietal, se le hace un corte y se ve la fibrina que se adhiere al pericardio visceral. Eso hace que la contracción del corazón sea muy irregular y por lo tanto va a haber insuficiencia cardíaca a la larga. Otra misma, una pericarditis fibrinosa, pero en este caso estamos viendo un corazón en el cual se le ha hecho un corte del pericardio parietal y se puede ver este trasudado de color medio café, ¿no?
y eso es rico en pobre en proteínas, además de sustancias inflamatorias, que a la larga va a llevar a una pericarditis constrictiva si el paciente no se medica y no se hace un tratamiento adecuado. También puede estar la pericarditis hemorrágica, ¿no? En vez de líquido seroso, en el espacio pericárdico se llena de sangre, o de un líquido similar a la sangre, un líquido serohemático, que es característico de un paciente que tenga o procesos no proliferativos o pacientes que tengan tuberculosis hasta que se demuestre los resultados. En muchas otras ocasiones no es ni seroso, no es ni serohemático, sino purulento, o sea, pus netamente lo que hay en el pericardio. Y eso no se puede dar por diseminación o por continuidad, por vía hematógena linfática o introducción directa. Ya habíamos hablado, diseminación por continuidad, procesos respiratorios que derivan de una pericarditis. Hematógena, un poco infeccioso, ya sea en vías urinarias, ya sea en inferiores, que derivan en una pericarditis linfática, lo mismo, ¿ya? Pero que se introduce generalmente en pacientes que son sometidos a intervenciones quirúrgicas o un traumatismo de tórax, por ejemplo, y derivan en una infección asociada a la misma intervención quirúrgica, ¿no? Y obviamente para tener una pericarditis purulenta, el paciente tiene que tener la predisposición para tenerla. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener la condición, y dentro de ella es tenerlo inmunodeprimido al paciente, ya sea por corticoides, ya sea por VIH, ya sea por enfermedades inmunológicas que van a facilitar la colonización inicialmente de bacterias y el foco infeccioso en pericardio, ¿ya? ¿Y qué es lo que se debe de visualizar en una pericarditis purulenta? ¿No? Vemos una muestra de un corazón, en el cual está aquí, y aquí ven pus. Esto se puede ver, generalmente nosotros solo lo diagnosticamos con ecografía, no sabemos si esto de aquí en la ecografía es sangre, si es líquido, si es pus, si es hilo. Nosotros decimos que hay un derrame pericárdico y esto solo se ve en el momento en que el paciente fallece y se puede ver la muestra en el paciente fallecido, ¿no? Entonces se puede ver, evidenciar que en el corazón existe una área con líquido purulento y aquí vemos el pericardio parietal que se le ha extraído para poder visualizar el líquido purulento. En este otro caso se puede visualizar en estas áreas líquido purulento, ¿no? Morfológicamente va a haber un exudado que puede ser fluido o pus con un volumen de 400 a 500 ml, ¿no? De superficies viscerosas enrojecidas, granulosas, exudados, micro, una reacción inflamatoria aguda, además de esto, ¿no? Un proceso inflamatorio que se extiende a los lugares adyacentes. O sea, si nosotros pudiésemos ver un pericardio en este momento, en un examen, en una necropsia, además de ver el líquido purulento, vamos a ver que alrededor, en el mediastino, también van a haber lugares eritematosos, lugares que produzcan una reacción inflamatoria. En muchos casos también puede causar una mediastinitis. No se olviden que el corazón está en el mediastino. Las mediastinitis como tal son altamente mortales. ¿Por qué? Porque ahí están todos los vasos sanguíneos y de ahí se disemina a cualquier otra parte del cuerpo. Bien. Siguiendo, una complicación de las pericarditis agudas que no se tratan, que no se diagnostican, son las pericarditis constrictivas. ¿Eso qué quiere decir? Hubo un proceso inflamatorio infeccioso en el pericardio. El pericardio no se trató, no se recibió la medicación y ese pericardio va causando endurecimiento, formación de fibrina, ¿no? Y la membrana que debería facilitar la contracción, debería proteger al corazón, se vuelve más dura y al volverse más rígida dificulta la actividad normal del corazón, dentro de eso la contracción principal, ¿no? Entonces esta pues es una complicación tardía de la pericarditis, forma una red fibrosa como les mencionaba y además de formar una red fibrosa no se olviden que el pericardio parietal y visceral hace esta función, lo mismo que la pleura, ¿no? Y entonces esa función se va perdiendo en la pericarditis constrictiva, ya el pericardio no puede
tener este roce fluido. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se pegan las dos láminas y entonces el corazón va a tener dificultad para la contracción. Y al pegarse las dos pleuras, vamos a tener una calcificación y endurecimiento de todo el pericardio, ¿ya? Entonces, lo cual limita el llenado ventricular que impide la relajación en la diastólica y produce una rigidez del pericardio. Entonces, por eso es contractiva, porque el pericardio se vuelve duro y evita la contracción rítmica y cíclica del corazón. Y así es como se ve un pericardio contractivo. A la larga, vemos un corte transversal del corazón, el cual se ve evidencia un ventrículo izquierdo bastante con una hipertrofia concéntrica, pero lo que llama la atención es esta capa medio gris que envuelve todo el corazón, además de que está engrosada. Esto evita que el corazón tenga una diástole adecuada y por lo tanto no va a llenarse de sangre adecuadamente. Y eso va a dar la clínica de una insuficiencia cardíaca. En otras palabras, la pericarditis contractiva no deja hacer la función habitual y normal del corazón porque se pone rígido, ¿ya? Y es eso lo que se tiene que tratar de evitar, dando el diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado para que el corazón no tenga esa manifestación. La pericarditis hemorrágica generalmente se considera, hasta que se demuestre lo contrario, que es un proceso causado por tuberculosis en el pericardio, por diseminación endógena, hematógena o por contigüidad. Vamos a ver un pericardio, si lográsemos verlo en una etapa post-mortem, en el cual tiene o sangre o está enrojecido bastante. Y eso hay que hacer anatomía patológica para determinar si es un proceso metastásico o un proceso infeccioso derivado de la tuberculosis. ¿Ya? Entonces, la pericarditis contractiva puede ser después de infecciones purulentas, puede ser después de traumatismo, puede ser después de cirugía cardíaca, puede ser por histoplasmosis, que es un hongo, puede ser por neoplasias, cáncer de mama con metástasis, pericarditis agudas víricas, idiopáticas maltratadas, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, insuficiencia renal crónica. Estos tipos de enfermedades autoinmunes o insuficiencia renal crónica inicialmente no son infecciosas, ¿no? Pero ¿qué es lo que produce? Como dijimos, hay cambios de vasodilatación, hay transmigración de células y liberación de mediadores inflamatorios. Entonces, ese proceso no se calma, no se corta y va a causar un cambio en el líquido que hay en el pericardio, lo cual va a llevar a que ese líquido que inicialmente era estéril se convierta en un caldo de cultivo y que cambie la estructura del mismo corazón, haciendo que haya más fibrosis, haciendo que haya más proteínas, y eso va a causar más adherencia de las placas, de las membranas parietal y visceral, y con el tiempo el pericardio no se va a mover. Normalmente el pericardio se tendría que ver así: tenemos un músculo liso del corazón y el pericardio que mide entre 1 y 2 milímetros en forma y en estructura normal. Cuando vemos ya un paciente con una pericarditis, lo que va a pasar es que ese pericardio se engrosa, ya sea por mediadores inflamatorios, ya sea por proteínas, por células inflamatorias, por fibras de colágeno, por fibrina, hace que ese pericardio, que normalmente debería medir entre 1 y 2 milímetros, pueda llegar entre 1 y 2 centímetros, ¿no? Y eso se forma una verdadera capa del corazón y evita la contracción. Entonces, para que una pericarditis contractiva pueda darse, tiene que existir una causa, tienen que pasar estas fases que son, ¿no? Tiene que haber primero una pericarditis con derrame, se produce una reabsorción parcial del derrame. Por esa reabsorción parcial del derrame y persistencia de los mediadores inflamatorios va a haber una efusión o una fijación de las dos placas, ya sea parietal y visceral, y eso va a cicatrizar y volverse fibroso, y al volverse fibroso va a durar. Esa enduración a la larga, con el tiempo, va a transformar en calcificación, y la calcificación va a llevar a una rigidez. Entonces, para nosotros evitar llegar a que tengamos una pericarditis contractiva, tenemos que diagnosticar, tratar adecuadamente y hacer un seguimiento eficaz para que el paciente a la larga no tenga una insuficiencia cardíaca o no derive en un fallecimiento por una pericarditis purulenta. ¿Alguna
¿Alguna pregunta hasta ahí de pericarditis? ¿Se entendió qué es la pericarditis? Bien. Entonces, la otra patología de la cual derivan dos más, o una más, perdón, que es el derrame pericárdico, que no es nada más y nada menos que presencia de más líquido de lo normal en el espacio pericárdico, que dijimos que normalmente era de 30 a 50 ml, ¿no? Líquido patológico cuando aumenta, ya sea por trasudado, por infecciones, perdón, por insuficiencia cardíaca como tal, enfermedades autoinmunes, insuficiencia renal o procesos inflamatorios locales que quiten el pericardio y aumenten la producción de líquido. Entonces, el espacio pericárdico se va a llenar de líquido, ya sea sangre, ya sea pus, ya sea kilo, pero va a haber algo que se llene de líquido entre el pericardio parietal y el visceral, y eso va a hacer que haya una fuerza de contracción hacia el centro y evita la dilatación adecuada del corazón. ¿Ya? Lo mismo. Entonces, para que haya un derrame pericárdico, tiene que haber presencia de líquido pericárdico con aumento de las presiones intracardíacas, ¿no? Eso va a dificultar el llenado ventricular y eso va a aumentar la presión venosa. Al aumentar la presión venosa va a haber caída de la presión arterial y de la presión pulmonar y va a causar insuficiencia cardíaca del lado derecho. Como les mencionaba, cuando hay un derrame pericárdico, que es nada más que la acumulación de líquido en el pericardio mayor a 50 ml, y si sigue aumentando, va a causar que el mismo corazón que se encuentra en el centro no pueda contraerse. ¿Ya? Y si no puede contraerse, no va a poder cumplir su función de bomba, entonces va a haber signos de insuficiencia cardíaca, inicialmente de hecho. Y de ahí viene la segunda patología, porque el derrame pericárdico se tiene que resolver tratando la causa que lo llevó, ya sea infeccioso o ya sea insuficiencia cardíaca. Pero si no logramos tratarlo adecuadamente, va a derivar en un taponamiento cardíaco, que sería la otra patología derivada del derrame pericárdico. ¿Ya? Entonces, las etiologías pueden ser pericarditis, trasudación serosa, hemorragia intrapericárdica por traumatismo, principalmente armas blancas, ¿ya? Enfermedades metabólicas, idiopáticos, neoplásicos o autoinmunes, como lo mismo prácticamente de la pericarditis, que van a llevar a que el líquido pericárdico aumente y esta cantidad evite la contracción adecuada del corazón. ¿Ya? Entonces, ¿y esto por qué se da? Por una acumulación de líquido en el espacio pericárdico debido a aumento de la permeabilidad capilar, por aumento de la presión hidrostática y disminución de la presión oncótica. Si ustedes recuerdan esto, era la etiopatogenia o la fisiopatología de formación de edema de cualquier causa. Y entonces pacientes que tienen insuficiencia hepática, que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen insuficiencia renal, van a tener facilidad para formar inicialmente un derrame pericárdico leve. Si eso no se resuelve, ese derrame no sale de igual manera que como hacerlo orinar al paciente disminuye los edemas inferiores. Hay que tratarlo con más tiempo, porque si no, eso va a seguir acumulando, llegando a un taponamiento cardíaco. ¿No? Entonces, ¿cómo es la manera que nosotros le diagnosticamos y podemos evidenciar un taponamiento cardíaco o un derrame pericárdico? Normalmente una radiografía de tórax portal anterior, nosotros podemos visualizar una silueta cardíaca que debería ser como una gotita de agua más o menos, ¿no? Con su botón aorta. ¿Y qué es lo que vamos a ver en la radiografía del tórax? Una radiografía del tórax vamos a ver una distorsión o aumento de la silueta cardíaca, ya sea del arco de las pulmonares o del lado de la aurícula derecha. Lo mismo acá, lo cual va a convertir un corazón de una forma de gotita a un corazón en forma de copa. Si ustedes le dan la vuelta a la radiografía, ¿verdad? O simula la forma de una copa, ¿no? Que sería más o menos así. Si ustedes le invierten la radiografía, tienen la silueta en forma de copa. Bien. ¿Y cómo se ve un taponamiento cardíaco? Generalmente se lo ve por traumatismo
que es nada más y nada menos que sangre dentro del pericardio. Vemos ya obviamente un paciente que falleció, en el cual se puede visualizar un corazón y al cual se le puede hacer o se le hizo un corte en la capa del pericardio parietal y se logra evidenciar salida de un hematoma de gran cantidad, y ahí vemos la lesión que tuvo el ventrículo. Entonces, si bien protege, también limita la ayuda, porque para ingresar a salvar a este paciente hay que abrir toda la caja torácica para solucionar ese problema. Entonces, los taponamientos pericárdicos son de emergencia, porque si no se soluciona la causa, va a ser una insuficiencia ventricular y el paciente termina falleciendo. Evidentemente, las manifestaciones clínicas de un taponamiento pericárdico son principalmente dolor torácico, pero las que más se ven o las que más se observan no son el dolor torácico, porque eso es lo de menos, una instauración progresiva en algunos de los casos. La mayoría de los casos el paciente llega choqueado, llega sin presión y no se le logra hacer subir la presión con nada. Entonces, ante eso y una incrustación yugular marcada con a la ocultación, el paciente se puede ocultar tonos cardíacos muy hipofonéticos, tiene que hacer sospechar un taponamiento cardíaco, y ahí hay que solicitar un ecocardiograma para diagnosticar y hacer un tratamiento oportuno al paciente. Y el ecocardiograma nos va a informar lo siguiente: un paciente que reporta un derrame pericárdico leve, sin repercusión hemodinámica, o un derrame pericárdico grave con repercusión hemodinámica que debería hacerse una pericardiocentesis. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Como les mencioné, la patología del pericardio son tres más o menos, ¿no? La pericarditis, que puede derivar, la pericarditis aguda, que puede derivar en la pericarditis congestiva, el derrame pericárdico, que deriva en un taponamiento cardíaco. Las dos derivan una de la otra. Diagnóstico principalmente clínico, y cuando el paciente fallece, los cambios que van a haber histológicos son o presencia de líquido seroso o presencia de líquido purulento. Si lo vamos histológicamente, vamos a ver que va a haber predominio de polimorfos nucleares. Si es mayor a 6 meses, va a haber presencia de líquido, ¿no? Ya sea sangre, cera, líquido seroso o purulento. Y esto va a dar manifestaciones diversas. Dentro de ello, la principal manifestación de una pericarditis es el dolor pericárdico o precordial, que se exacerban las movilizaciones y que mejora cuando el paciente adopta una posición maometana o cuando el paciente se inclina sobre su pecho. Siempre va a haber una manifestación previa, ¿no? Una infección respiratoria previa, ya sea una semana, 2 semanas previo, va a haber alguna infección que desencadene una pericarditis. No hay pericarditis sin infección previa, a no ser que sea un paciente lúpico, a no ser que sea un paciente con escleromatidea, a no ser que sea un paciente con esclerodermia, a no ser que sea un paciente con una neoplasia. ¿Alguna duda, alguna pregunta de pericarditis? Bien. ¿Cuál es el tema en el que tienen más dificultades de cardiología para que se les haga el repaso correspondiente el día lunes de la otra semana?